Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta nueva tertulia la primera del 2024 y tenemos pues una visita que posiblemente esperábamos. Eh, el maestro Lázaro Gerardo Valdivia Herrero, como van a ustedes oír en el curso de esta transmisión, bueno, pues él es cubano y hemos tenido visitantes a través de nuestros cursos, a través de nuestros coloquios, desde Argentina, desde Chile, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, pero pues ahorita nos da mucha emoción tener aquí a alguien desde Cuba. Bueno, el maestro, que lo conozcamos todos, es historiador y crítico de arte, investigador, editor, antropólogo, profesor universitario y curador o comisario de exposiciones de artes visuales, colaborador periodístico y museólogo. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente en Cuba del 2012, diplomado en docencia universitaria, diplomado en antropología por el Instituto Cubano de Antropología y máster en conservación del patrimonio cultural por la Universidad de las Artes en Cuba. Y bueno, ¿cómo es que lo tenemos aquí al macho Valdivia? Bueno, como ustedes sabrán, tuvimos el año pasado un coloquio sobre estudios multidisciplinarios de las bebidas y ahí dentro de la mesa de las bebidas y las fuentes primordiales, pues participó nuestro invitado de hoy. En ese sentido, a David, como ustedes lo han visto desde hace tiempo, tuvimos un curso también de los recetarios como fuentes históricas y esto no deja de ser la excepción, porque como vamos a ver, todo esto tiene atrás todo un sustento de fuentes primarias, bibliográficas y también pues de archivo. Para no prolongar esta introducción, tiene usted la palabra, maestro Valdivia, por favor. Bien, muchísimas gracias, estimada Fabiola Monroy. Agradecimiento también para apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México, a David, por esta cordial invitación a presentarles esta ponencia, esta especie de charla, de conversatorio, de tertulia, titulado La caña de azúcar y el ron cubanos en la cultura visual latinoamericana, siglos XIX y XX, historia y significación de un legado patrimonial. Tertulia en la que estaremos platicando acerca de la importancia que tuvo no solamente para la vida social y económica de Cuba en los siglos XIX y XX, el cultivo del azúcar y la producción masiva de muchos de sus derivados, entre los cuales se encuentra, por supuesto, el ron, que constituye uno de los símbolos tradicionales de la cultura en Cuba. Siguiente. Se impone en un primer momento platicar acerca del origen histórico de la caña de azúcar. Es un cultivo cuya génesis se sitúa en la región de Oceanía y el sudeste asiático, desde la cual fue introducida en China e India entre el 1200 y el 1000 a.C. Posteriormente, los persas y los griegos, al interactuar con el territorio indio, aprendieron los secretos del cultivo de esta planta, considerada de tipo perenne. Dícese de el tipo de hierba cuya vida se extiende como promedio durante 2 años y que pertenece, en este caso, la caña de azúcar, a la familia de las gramíneas. Ya desde la antigüedad clásica se registraron escritos dedicados a la caña de azúcar y sus bondades alimenticias y balsámicas. Pedáneo Dioscórides Anasarvio, uno de los médicos botánicos y farmacólogos más importantes de la antigua Grecia, estudió y describió las propiedades y textura del azúcar. Galeno de Pérgamo, en el siglo II después de Cristo, por su parte, confirmó los criterios de su predecesor en cuanto a los beneficios del consumo del azúcar procedente de la caña. La mayoría de las fuentes coinciden en que esta planta fue llevada por los portugueses al archipiélago de Madeira en el siglo XV, casi simultáneamente a su producción por los españoles en
Islas Canarias y la península. Siguiente. Se le atribuye a Cristóbal Colón el mérito de introducir la caña de azúcar en las Indias Occidentales, específicamente en su segundo viaje, extendido desde 1493 a 1496, en el cual exploró las Antillas Menores, pasó por San Juan de Puerto Rico y la isla La Española, escenario donde fundó el primer asentamiento hispano de América. Pedro Martín de Anglería, importante cronista de Indias, por ejemplo, apunta que hacia 1518 existían en La Española unas 28 plantaciones de caña de azúcar, a las cuales se le denominaba genéricamente como ingenios, según apunta a Jacobo de la Pezuela en su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de la isla de Cuba, redactado en 1863. El ingenio azucarero no era más que una hacienda donde se instaló el sistema de procesamiento industrial de la caña de azúcar con el interés de obtener sus productos derivados. Estamos hablando de azúcar, ron, alcohol principalmente. Su antecedente directo en la tradición de explotación de la planta lo constituyó el trapiche, una especie de molino muy rudimentario formado por un grupo, una serie de engranajes de rodillos que prensaban la caña con un nivel de producción mucho menor que el de los ingenios. Siguiente. Desde el punto de vista tecnológico, estos ingenios azucareros, para el caso de Cuba y la región caribeña, serían sustituidos en el siglo XX por los modernos centrales azucareros, con mayor envergadura y una escala productiva en correspondencia con la demanda de azúcar, ron y el resto de los derivados que existían en el mundo. Algunos datos estadísticos confirman el desarrollo vertiginoso que alcanzó este cultivo desde su introducción en el Caribe insular a fines del siglo XV. En Santo Domingo, por ejemplo, la Real Hacienda recibió la orden de anticipar 4.000 pesetas bajo fianza a los colonos que se dedicasen a explotar ingenios. A través de la Real Cédula del 15 de mayo de 1529, quedó garantizado el fomento de los ingenios, otorgándoseles el privilegio de que bajo ninguna circunstancia fuesen embargadas dichas propiedades ni las dotaciones de esclavos que en ellas trabajaban por motivos de litigio o de otra índole. Para el caso de Cuba, apunta Jacobo de la Pezuela en la fuente antes señalada que no consta que hubiese más de 4 o 5 fincas de esta clase en el siglo XVI. Elemento histórico, dato histórico que contrasta un poco con el desarrollo que ya en la región de La Española, en la isla de La Española, estaba alcanzando el cultivo de la caña de azúcar. Esta tendencia denota, por supuesto, un discreto interés hacia las plantaciones de azúcar y su explotación durante los primeros años de la colonia. Siguiente. La gradual implementación de la trata de esclavos procedentes de África destinados al trabajo forzado en el sistema plantacionista de Cuba trajo aparejado un crecimiento ostensible en los indicadores productivos de azúcar. En 1775, Cuba contaba con 453 ingenios capaces de cosechar 1.300.000 arrobas de cultivo, mientras que en 1827 estas cifras aumentaron a la cantidad de 1.000 ingenios capaces de procesar 8 millones de arrobas. En 1846, entre ingenios y trapiches, el total ascendía a 1.442, llegando aproximadamente a las 2.000 unidades productivas en 1863. Como habíamos apuntado, el azúcar, aunque era el principal producto a obtener en los ingenios, no era el único. Allí también se procesaban diferentes variantes de mieles cuando se dificultaba la granulación del azúcar, así como los aguardientes de caña de distintos grados y clases con gran aceptación dentro de la isla y en los mercados extranjeros. Los aguardientes, bebidas alcohólicas destiladas mediante un fermentado alcohólico, surgieron casi en los mismos inicios de los ingenios azucareros. Próximo. Los mecanismos para la obtención del aguardiente y el ron varían en dependencia de la capacidad tecnológica de los departamentos fabriles anexos a los ingenios, siendo estos últimos, los rones, los de mayor exquisitez debido a su consistencia
aroma y color. Los líquidos son almacenados en grandes barriles denominados pipas, siendo procesados en grandes alambiques, que son los aparatos destilatorios, mediante un proceso de vaporización por calentamiento y posterior condensación por enfriamiento. Señala Jacobo de la Pezuela que por cada galón de miel correspondiente a 4,5 botellas se obtiene muchas veces igual cantidad de ron tipo Cartier. Hay alambiques cuyo producto pesa de 15 pipas diarias y cuyo precio fluctúa entre 60 y 90 pesetas en su primer venta. Ya en esta información, en esta cita tomada del diccionario estadístico histórico de Jacobo de la Pezuela, se ofrece una información acerca de no solamente el nivel productivo que llegan a alcanzar las diferentes líneas de producción del ron y del aguardiente en Cuba en este periodo, sino también los precios de cotización de cada una de estas líneas productivas. Entonces, ingenio, azúcar y aguardiente son, en el entramado de explotación agroindustrial cubano de la primera mitad del siglo XIX, tres elementos indisolublemente ligados, cuya significación, como veremos más adelante, trasciende lo estrictamente económico para incidir en la escultura visual nacional y regional del propio siglo y de la centuria posterior. Siguiente. La emergencia de Cuba como principal emporio azucarero mundial durante la primera mitad del siglo XIX trajo consigo el surgimiento de una clase social denominada sacarocracia o aristocracia azucarera, muchos de ellos poseedores de títulos nobiliarios y numerosas propiedades diseminadas a lo largo de todo el país. De forma simultánea al vertiginoso auge plantacionista, el sector industrial azucarero demandó un soporte publicitario que fuera capaz de cumplir con la demanda de información y consumo de los dos productos más importantes asociados a dicho cultivo. Recordemos, el azúcar y el ron. El primer gran proyecto promocional apoyado en la visualidad como estrategia de un incipiente, digamos, marketing agroindustrial fue sin lugar a dudas la edición del libro titulado Los Ingenios, colección de vistas de los principales ingenios de azúcar de la isla de Cuba de 1857, de la autoría conjunta del hacendado, filántropo y humanista criollo Justo Germán Cantero, autor de los textos que aparecen en este compendio, y de Eduardo Laplante, artífice de los dibujos y litografías incluidas en el álbum. Siguiente. Por su importancia historiográfica, documental, artística, económica y estadística, este libro se considera uno de los más importantes de todo el siglo XIX cubano. Su impresión tuvo lugar en el taller litográfico de Luis Marquier, el más importante de aquel entonces en toda la isla. La exquisitez técnica y artística de esta célebre imprenta era depositaria de toda una tradición de grandes artistas y grabadores nacidos en Francia, que vivieron durante algún tiempo o se asentaron definitivamente en La Habana, Santiago de Cuba y otras ciudades de relevancia. Tal es el caso de Hipólito Garnerey y Federico Miale, quienes dejaron constancia de sus experiencias a través de un valioso conjunto de obras de carácter costumbrista. Esta triada, este conjunto, este trío de grabadores, de artistas franceses, Hipólito Garnerey, Federico Miale y Eduardo Laplante, aunque no fueron los únicos, constituyen los más importantes creadores, grabadores, litógrafos que dejaron constancia en Cuba en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, de un conjunto de obras de altísimo valor artístico y testimonial que permiten corroborar parte de la vida cotidiana en muchas de las ciudades en aquel entonces. El grabado, como manifestación técnico-artística, acaparó el centro de atención durante el periodo, en especial la técnica litográfica, preferida por los artistas franceses. Su introducción en el panorama visual de la isla data de 1822, incluso mucho antes que en el resto de las naciones del continente. En Colombia y en Venezuela fue el siguiente año, 1823, mientras que en México ocurriría 4 años después, en 1826, y en Argentina en 1828. O sea, Cuba en la etapa, en el periodo, fue pionera en cuanto a la introducción y a la aplicación de
la técnica litográfica en la región latinoamericana. Próximo. Eduardo Laplante llegó a Cuba alrededor de 1848, fijando su residencia en La Habana. Su especialidad era la litografía, como habíamos señalado, llegando a ser considerado como el principal exponente de dicho procedimiento durante las décadas intermedias del siglo XIX. Se interesó particularmente por las dinámicas de vida cotidiana en los asentamientos del interior del país, la agricultura, el comercio, los hábitos alimenticios, las tradiciones rurales y la mixtura del paisaje campestre cubano. Llamaron poderosamente la atención del aclamado grabador. Es decir, son los elementos de representación visual que de manera más recurrente forman parte del conjunto de imágenes trabajadas por Eduardo Laplante. En 1856 dibujó e imprimió junto a Leonardo Barañao la serie titulada La Isla de Cuba Pintoresca, un año antes de editar su obra cumbre dentro del territorio cubano, a la cual habíamos hecho alusión, titulada Los Ingenios, colección de vistas de los principales ingenios de azúcar de la isla de Cuba, espectacular colección de láminas dibujadas y litografiadas personalmente con excesiva minuciosidad y belleza. Esta joya bibliográfica está compuesta por un total de 28 grabados divididos en 19 vistas panorámicas exteriores y 9 interiores de casas de calderas de los 25 ingenios seleccionados, las que ofrecen en su conjunto una fiel descripción del funcionamiento habitual de los ingenios cubanos. A cada grabado ilustrativo, próximo, a cada grabado ilustrativo de un ingenio le acompaña un texto con información referente a su historia, propietarios, indicadores productivos y ubicación geográfica. Justo Gemar Cantero, oriundo de la zona central de la isla, fue el redactor de tal información. A continuación, los nombres y propietarios de los ingenios incluidos en este álbum. El ingenio Ácana, propiedad de don Eusebio Alfonso; el ingenio Alaba, de don Julián Zulueta; ingenio Armonía, de don Miguel de Aldama y don José Alfonso; el ingenio Asunción, propiedad de don Lorenzo Pedro; el ingenio Buenavista, propiedad de Justo Germán Cantero, el propio autor de los textos incluidos, los textos explicativos incluidos en el libro; el ingenio El Narciso, el señor Conde de Peñalver; el ingenio El Progreso, propiedad del señor Marqués de Arcos; el ingenio Flor de Cuba, de los señores Arrieta; el ingenio Intrépido, de don Miguel de Cárdenas y Chávez; el ingenio La Amistad, propiedad de don Joaquín de Ayestarán; el ingenio La Ponina, cuyo propietario era don Fernando Diago. Siguiente. El ingenio Manaca, propiedad de doña Juana Hernández de Iznaga, uno de los más importantes en cuanto a niveles de producción de azúcar y sus derivados a inicios del siglo XIX. El ingenio Montserrat, propiedad del conde de Santo Venia, ingenio Purísima Concepción, de doña Francisca Pedroso y Herrera; el ingenio San Martín, propiedad de doña Francisca Pedroso y Herrera; el ingenio San José de Langosta, del señor conde de Fernandina; el ingenio Santa Teresa, propiedad del conde de Fernandina; el ingenio San Rafael, de la familia Ruiz y Alentado, e igualmente fueron representadas en el álbum algunas imágenes referentes al ingenio San Rafael, propiedad de la familia de Ruiz y Alentado; el ingenio Santa Rosa; el ingenio Santa Susana, propiedad de don Antonio Parejo; el ingenio Tinguaro; el ingenio Trinidad; el ingenio Unión y el ingenio Victoria, este último propiedad de don Simón Pérez de Terán. En total, 25 ingenios de las regiones central y occidental del país fueron ilustrados en este libro, en los cuales se concentraba el 80% de la producción nacional y sus derivados. Siguiente. A continuación procederemos a mostrar algunas de las imágenes litográficas originales insertadas en este álbum. El ingenio Ácana, el cual mencionábamos, era propiedad de don Eusebio Alfonso. Destaca por la presencia en primer plano del ferrocarril, dato que contrasta, dato que refleja un elemento importantísimo vinculado al desarrollo de la agroindustria azucarera en Cuba. Recordemos que
Cuba fue pionera en toda Hispanoamérica en cuanto a la inserción del ferrocarril, no solamente en la actividad productiva industrial, sino en la prestación de transporte, la prestación de servicio público. 1837 es el año en el cual se inaugura el ferrocarril en Cuba y es la fecha incluso en la cual en toda la región hispanoamericana se inaugura el ferrocarril. Recordemos que en España, en la metrópoli española, no sería hasta 11 años después, 1848, que se inaugura la primera línea ferroviaria. O sea, Cuba fue pionera en el uso del ferrocarril, en la utilización del ferrocarril dentro de la región hispanoamericana. Y por supuesto, de manera paralela al desarrollo de la agroindustria azucarera, podemos ver cómo el ferrocarril forma parte de este desarrollo vertiginoso que irá alcanzando la industria. El ingenio Buenavista, propiedad de Justo Germán Cantero, el gran artífice, el gran mecenas de el álbum que estamos comentando en este preciso momento. El ingenio El Narciso, propiedad del conde de Peñalver. El ingenio El Progreso, propiedad del señor Márquez de Arcos, con una vista fabulosa, espectacular de la sala de calderas, donde era procesada la melaza de la cual se extraía el azúcar granulada para posteriormente ser comercializada. Y no solamente el azúcar, sino también el resto de los derivados a los cuales hemos hecho alusión y que comentaremos más detalladamente más adelante. El ingenio Flor de Cuba, de los señores Arrieta. El ingenio Guinea, de Justo Germán Cantero. El ingenio Intrépido, propiedad de don Miguel de Cárdenas y Chávez. El ingenio La Amistad, de don Joaquín de Ayestarán. El ingenio Manaca, de doña Juana Hernández Ginaga. El ingenio Monserrate, del conde de Santo Venia. El ingenio Purísima Concepción, de doña Francisca Pedroso y Herrera. El ingenio San José de Langosta. Ingenio San Rafael. Ingenio Santa Teresa, propiedad del conde de Fernandina. Ingenio Tinguaro, de don Francisco Diago. Ingenio Trinidad, de don Esteban Oviedo. El ingenio Unión, de José Miguel Gómez y Pedro Fernández. Casa de Calderas, de Ingenio Alava, propiedad de don Julián Zulueta. Otra vista interior de la Casa de Calderas del Ingenio Armonía, propiedad de don Miguel de Aldama y don José Alfonso. La Casa de Calderas del Ingenio Flor de Cuba, propiedad de los señores Arrieta. La Casa de Calderas del Ingenio Ponina. Casa de Calderas del Ingenio San Martín. Igualmente se muestra una vista de la Casa de Calderas del Ingenio Santa Rosa. La Casa de Calderas del Ingenio Santa Susana. La Casa de Calderas del Ingenio Victoria. Bien, algunas claves iconográficas e iconológicas para comprender la trascendencia de los ingenios azucareros en Cuba. Este libro, Los Ingenios, colección de vistas de los principales ingenios de azúcar en la isla de Cuba, es un exquisito, exhibe un exquisito nivel de detalles y una rigurosa técnica dibujística por parte del artista. Es el primer elemento desde el punto de vista creativo, técnico y artístico a resaltar en este conjunto de vistas de imágenes litográficas. Cada imagen fue trabajada de manera independiente y publicada en forma de separata a lo largo de 2 años. Entre 1855 y 1857, cada imagen litográfica que hemos visto anteriormente fue publicada, fue editada de manera independiente. Fecha esta última, es decir, 1857, en la que se procedió a imprimir la portada y a conformar en su totalidad lo que viene siendo el álbum. Información registrada por Manuel Moreno Frajinales en su insuperable texto titulado El Ingenio Complejo Económico Social Cubano del Azúcar, publicado en 1964, el texto, la investigación histórica más importante relacionada con el fenómeno plantacionista del azúcar en Cuba. Toda la serie litográfica permite un acercamiento puntual a los elementos
geográficos de cada territorio. Estamos mencionando, estamos aludiendo a la orografía, las fuentes hídricas, así como las características climáticas y la flora y fauna cubana de mediados del siglo XIX. Por su rareza bibliográfica y nivel de detalles, este libro clasifica, sin duda alguna, como una de las joyas más preciadas en la producción editorial decimonónica, no solamente en Cuba, sino también en el resto del continente. Siguiente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la pintura de tema costumbrista se proyectó con el mismo ímpetu que lo había hecho el grabado en las inmediaciones de la Centuria. Artistas como Víctor Patricio del Andaluce, nacido en Bilbao y fallecido en La Habana en 1889, captaron con sus pinceles y paletas la realidad desgarradora de la vida en los ingenios cubanos. Una de sus obras más icónicas, titulada Corte de Caña, atesorada en el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, recrea una escena protagonizada por un grupo de esclavos africanos realizando el trabajo de corte de caña. En segundo plano, se muestra el ingenio en plena faena productiva, emblema de la opulencia de un sector aristocrático que evidenció cierta excisión cuando muchos de sus integrantes apoyaron abiertamente el proceso independentista iniciado en 1868. Siguiente. La ilustración periodística es otro de los escenarios donde la industria azucarera se verá reflejada. Las viñetas de los diarios y revistas de circulación nacional exhibían delicados trabajos gráficos con presencia de figuras alegóricas que aludían a aquellos elementos visuales, iconográficos relacionados con la actividad comercial, con la actividad mercantil. En el caso que nos ocupa, se muestra la imagen de la viñeta propia de la revista económica, una revista cubana muy popular en la segunda mitad del siglo XIX, correspondiente a su segundo año de circulación, el número 47, sacada a la luz o correspondiente a este número específico al 21 de agosto de 1878. Nótese cómo a nivel visual la alegoría relacionada con la actividad comercial, la actividad mercantil, la actividad productiva, específicamente de los cultivos de las plantaciones más importantes en Cuba en este momento, estamos mencionando el tema del tabaco, el café y la caña de azúcar, aparecen representados alegóricamente en esta viñeta de exquisita factura visual. Próxima. La historia de la caña de azúcar y el ron cubano no puede prescindir lógicamente del apellido Bacardí, ilustre estirpe de hombres visionarios que sembraron con su tesón la semilla que germinaría convertida en una de las compañías de bebidas alcohólicas más famosas de todo el orbe. La compañía Bacardí fue fundada en la ciudad de Santiago de Cuba en 1862 por el emigrante y empresario español Facundo Bacardí Masó, quien había llegado a esas tierras a fines de la década de 1820. A inicios de la siguiente década, comenzó a experimentar nuevas fórmulas de destilación del ron, adquiriendo una pequeña destilería en la ciudad que le sirvió para fundar en 1862 la famosa compañía bautizada con su apellido. Desde entonces, la visualidad signó los horizontes mercantiles de la empresa y de la familia, al elegir un singular emblema devenido sello de garantía de calidad y exclusividad. Estamos refiriéndonos, por supuesto, al murciélago. Siguiente. El ron Bacardí fue el primero y más importante de todos los rones ligeros cubanos, portador de un sabor mucho más ligero que el de los aguardientes tradicionales procesados en la industria azucarera. La idea de utilizar la imagen de un murciélago para identificar la marca se asume que fue de doña Amalia Moró, esposa de cónyuge de Facundo Bacardí, quien notó la presencia de estos mamíferos voladores en los aleros de la destilería recién adquirida por el matrimonio. Una segunda razón justificaba la decisión de elegir este mamífero volador, el caso del murciélago, para identificar el logo de la empresa. Se trata de que el murciélago, en la tradición folclórica
de Barcelona, de donde era originaria, recordemos, la familia Bacardí, era símbolo de augurios promisorios y buena fortuna. Estratégicamente, el logotipo del murciélago colocó al ron Bacardí en franca posición de ventaja respecto a las restantes marcas de bebidas alcohólicas. Los consumidores locales, la mayoría con cierto nivel de analfabetismo, asociaban rápidamente el sabor peculiar del ron con la imagen del murciélago, sin posibilidades de confundirlo con ninguna otra bebida. Siguiente. Los detalles del logotipo han sufrido transformaciones a medida que transcurrieron los años. Si bien en un primer momento el diseño era bastante simple, un murciélago negro con las alas extendidas sobre un fondo rojo, esta propuesta se fue estilizando, incorporándole en la década de 1890 la marca registrada que ha llegado hasta la actualidad. El soporte publicitario de estas y otras marcas famosas en las décadas iniciales del siglo XX era extremadamente diverso y cumplía diferentes funciones. El gradual desarrollo del aparato empresarial propició el nacimiento de campañas publicitarias apoyadas en los medios de comunicación, primeramente la prensa plana y posteriormente la radio y la televisión. Entre otros soportes y escenarios publicitarios podemos mencionar los siguientes: anuncios en diarios y revistas de circulación local, regional, nacional e internacional, tarjetas postales, postcard, como también son conocidas popularmente, poseedoras de una elevada demanda por parte del turismo extranjero. En tercer lugar, la cartelística de pequeño, mediano y gran formato, dispuestas en los espacios públicos. Próxima. Otro elemento importante a tener en cuenta dentro de estos espacios de visibilidad de las marcas comerciales más importantes de Cuba en la primera mitad del siglo XX lo constituyen los accesorios y utensilios de coctelería y gastronomía, presentes en los centros nocturnos, restaurantes y hoteles. Estamos refiriéndonos a la cubertería, servilletas, vajillas y demás enseres de cocina. La indumentaria y accesorios deportivos, las etiquetas decorativas para autos, tranvías, bicicletas y demás medios de transporte automotriz o de tracción animal también sirvieron como soporte promocional para muchas de estas marcas. La ilustración editorial, la edición de almanaques, el propio etiquetado de las botellas, así como los álbumes de postalitas coleccionables con temática histórica, artística, comercial, deportiva, etcétera, fueron auspiciados o financiados por las marcas más importantes de bebidas. La industria cinematográfica en su momento también sirvió como soporte, como escenario de divulgación o de publicidad comercial. Acerca de las mencionadas tarjetas postales, las postcard, debe apuntarse que estas mayormente basaban su diseño en imágenes fotográficas previamente realizadas. El auge del turismo extranjero en la isla, principalmente el procedente de Europa y Estados Unidos, generó la creación de un soporte gráfico promocional de nuestros principales íconos y atractivos patrimoniales, entre los cuales las marcas de productos y bienes de consumo jugaban un rol cardinal. Inicialmente, las tarjetas postales eran impresas con la técnica de fototipia, hasta que se incorporó el procedimiento de cromolitografía, el cual dotó a las imágenes de una riqueza cromática capaz de convertir el producto postal en un auténtico motivo de recordación y coleccionismo. En la imagen se muestra una tarjeta postal ilustrativa de la fábrica de cerveza Tuey, propiedad de la compañía Bacardí. El diseño publicitario buscaba fusionar elegancia, originalidad, decoración y valor utilitario, generando productos con elevado poder de convocatoria y máxima funcionalidad. El empleo de colores planos y modulados y la preponderancia de una tipografía sugestiva, unido a la incorporación de la figura humana, principalmente la femenina, denota una intencionalidad hedonista. Detrás de cada cartel o composición
Hay un estudio consciente del valor psicológico de los colores, destreza que también sería traspolada paulatinamente a la televisión, sobre todo en la década de 1950. Lo anterior desencadenó una ola de imágenes, muchas de ellas estereotipadas, que operaban a modo de imaginarios culturales dependiendo de los niveles de consumo y el estrato social al cual pertenecía el individuo que interactuaba con la publicidad. Para el caso de Cuba, muchas de sus bebidas no eran consumidas exclusivamente por personas naturales, sino también por foráneos de visita en la isla. En otros casos, el propio sistema comercial favorecía la exportación hacia destinos de todos los continentes. Además de la marca Bacardí, otras muy populares durante las primeras 6 décadas del siglo XX cubano, nos referimos a bebidas alcohólicas de naturaleza, de tipo alcohólico. Encontramos la famosa cerveza tropical, empresa fundada en La Habana en 1888. Siguiente. La cerveza Tuey, fabricada por la empresa Bacardí y sacada al mercado en 1927. Siguiente. La cerveza Polar, creada por la Compañía Cervecera Internacional S.A., fundada en 1911, una de las más populares y una de las más aceptadas en la primera mitad del siglo XX en Cuba, por su exquisitez, por su sabor peculiar, por su textura, y también una de las que fue sometida a campañas, sucesivas campañas publicitarias apoyadas en la riqueza visual del símbolo, el icono, el logotipo por excelencia de la marca, que era un oso polar, que jugaba semánticamente con el nombre de la marca y visualmente con la imagen representada. Algunas consideraciones finales, elementos importantes a tener en cuenta a la hora de analizar el estudio, acercarnos de manera integral al estudio, al análisis de tanto de la caña de azúcar como de las bebidas alcohólicas en Cuba, siglo XIX y primera mitad del siglo XX. La caña de azúcar fue un cultivo introducido en el continente americano por los conquistadores españoles. Su rápida propagación en territorios insulares se debió no solo a las excelentes condiciones medioambientales de la región, sino también a la importación de una mano de obra esclava procedente de África. De modo que el desarrollo de la agroindustria azucarera no puede verse desligado del lucrativo e inhumano negocio de la llamada trata negrera, matizada por episodios de vejación dentro del contexto de los ingenios como espacios de articulación productiva. Aquí tenemos un primer elemento histórico importantísimo a considerar a la hora de analizar de manera integral, de manera general, el fenómeno plantacionista en la isla. Desarrollo de la agroindustria azucarera y trata negrera son dos elementos estrechamente relacionados, son dos elementos, dos aspectos estrechamente coligados. No puede analizarse el desarrollo de la agroindustria azucarera sin tomar en consideración que ese desarrollo también fue consecuencia del incremento de la trata negrera, de la explotación negrera, del tráfico de esclavos africanos, cuya mano de obra barata y esclava fue utilizada para el trabajo forzado en los ingenios azucareros. En segundo lugar, tomar en consideración que, gracias al auge plantacionista azucarero en Cuba, desde fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, surgió una nueva casta social de ascendencia aristocrática denominada sacarocracia. Lo habíamos mencionado. La opulencia manifestada en sus hábitos de vida y la adquisición y modernización de maquinaria pesada destinada a la actividad fabril fueron los signos más evidentes del poder real que llegaron a ostentar. De manera sincrónica, al apogeo de la agroindustria azucarera, se desarrolló un sistema de publicidad cuya finalidad era llegar hasta los destinos comerciales más distantes. O sea, hay una intencionalidad, hay una intención, un objetivo predeterminado de apoyar esta producción a gran escala del azúcar, del ron ligero, del aguardiente, con toda una campaña publicitaria sustentada en
Un primer momento por la producción litográfica, como habíamos mencionado, y posteriormente con otro sistema de producción u otros mecanismos de producción seriada, gráfica, de producción seriada de imágenes, capaces de suplir esa demanda de información y de publicidad de las empresas en franco desarrollo económico. Las artes gráficas, principalmente la litografía, estuvieron al servicio de los dos productos de mayor demanda en aquel entonces: el azúcar y las bebidas alcohólicas, tanto los aguardientes como el ron ligero. Maniobra que también fue reproducida por otros cultivos como el tabaco, cuyas cajetillas de embalaje y vitolas o anillas eran impresas utilizando el procedimiento litográfico. O sea, esta estrategia de inserción de la litografía, del trabajo artístico, gráfico, litográfico, apoyado, sustentando la publicidad de las marcas de bebidas en Cuba, no fue exclusiva de la industria azucarera. La industria tabacalera, el sector tabacalero también se apoyó en estos procedimientos para generar toda una visualidad vinculada a la promoción, la divulgación de las disímiles marcas de tabaco, que en aquel momento Cuba también era uno de los principales emporios productores de tabaco a nivel mundial. Otros espacios de recepción visual del emporio azucarero cubano fueron la manifestación pictórica, la ilustración periodística y editorial, el cartel publicitario y las tarjetas postales, a las que se suman los papeles monedas, la televisión, la industria cinematográfica y los negocios gastronómicos. Estos últimos casos requieren un análisis pormenorizado dentro de una etapa cronológica que difiere del contexto colonial al cual se hizo alusión en un primer momento. Siguiente. El final de la década de 1950 supuso para Cuba un cambio radical en su sistema político, asumiendo una proyección comunista en la cual el sector privado debía ser suprimido en favor del Estado, el cual pasaba a administrar los principales medios de producción. Muchos de los propietarios de las empresas que habían promovido las marcas aquí reseñadas abandonaron el país rumbo a Estados Unidos, México y Europa, fundamentalmente. Sin embargo, ello no implicó que tales marcas desaparecieran, sino que continuaran su andadura, esta vez por nuevos derroteros, reconfigurando o afianzando sus imágenes corporativas al calor de las nuevas tendencias de la mercadotecnia contemporánea. Quedan pendientes otros análisis acerca de la admisión de estos productos agroindustriales cubanos en los imaginarios sociales, desde la perspectiva de los estudios de cultura visual, campo de investigación y escenario de encuentros y desencuentros, donde confluyen disciplinas como la historia y la crítica de arte, la antropología, la semiótica, la filosofía y la sociología. Las sociedades todas están construidas simbólicamente y culturalmente a partir de acontecimientos visuales, en los cuales la interacción dialógica entre el signo y su espectador ofrece las pautas para comprender mejor su funcionamiento. El estudio de las imágenes resulta importante para analizar, para estudiar, para examinar la evolución histórica integral de las sociedades y los países. En este sentido, la asimilación, la percepción, la recepción que tuvieron las marcas comerciales y específicamente las marcas, las imágenes producidas asociadas a la agroindustria azucarera cubana en el siglo XIX y sus derivados en el siglo XIX y en el siglo XX constituye también un elemento importante para analizar la evolución de ese sector económico. Muchísimas gracias. Tibias, ha sido pues un asunto maravilloso conocer uno de los mayores hitos dentro de las publicaciones cubanas, como es este libro sobre los ingenios, ¿no? Sí. Es de una calidad, como ya lo dijo, extraordinaria. Y me gustaría tal vez regresar un poquito a alguna de ellas para que nos pudiera explicar de alguna manera qué es lo que se está desarrollando. Vamos a ver una de estas litografías en particular.
porque nosotros podemos ubicar, digamos, las chimeneas, por ejemplo. Obviamente los trapiches, pues aquí existieron en México también desde prácticamente finales del siglo XVI, yo quiero suponer. Si tenía yo el dato, por ejemplo, de la isla de Jamaica, que Sí. también hubo una sacarocracia al respecto, ¿no? Entonces, en ese momento, por ejemplo, de la independencia de los Estados Unidos, para Inglaterra era más importante Jamaica que las 13 colonias. Finalmente, por toda la explotación que había del azúcar y ya cuando, digamos, este cultivo se desarrolla en la India, pues ya pierde mucho potencial económico Jamaica, ¿no? Pero eh, esta búsqueda, obviamente, de una bebida a partir de la caña, que pues ya también se vio como, cuál fue el experimento, pero obviamente era una bebida barata a comparación de otras, quiero suponer, porque en ese sentido uno no podría explicarse como su extensión sí, de consumo, ¿no? Como el equivalente mexicano al pulque, por ejemplo. Claro, el pulque no necesita otro proceso. En cambio, el ron obviamente tiene su proceso y aquí pues son especialmente bellas todas estas ilustraciones de este libro de los ingenios. Y bueno, pues aquí podemos ver, como ya veíamos, las chimeneas, que es parte de un proceso, pero son unos paisajes como muy planos, se ve que es enorme, pero yo no sé si aquí nada más en cierta parte a mi derecha, digamos, hacia arriba, allá hay donde hay una palmerita perdida, es un plantío, o si están cerca los plantíos, están cerca los plantíos de los... Sí, sí. Dentro de todo el entramado del sistema plantacionista e industrial, o sea, por un lado tenemos las plantaciones de caña, los denominados cañaverales. Los cañaverales son los terrenos cultivables y cultivados con la caña de azúcar. Generalmente estaban distanciados de el sistema del aparato de procesamiento industrial, del ingenio propiamente dicho, donde a través de, en primer lugar, la tracción animal a través de carretas, o sea, medios de transporte con tracción animal, carretas movidas por bueyes, por caballos, eran transportadas las cañas una vez cortadas, o sea, los braceros eran los trabajadores, eran las personas encargadas de cortar la caña en el cultivo, en el cañaveral, y trasladarlas hasta los sitios de procesamiento, que en un primer momento, como veíamos, está distribuido por diferentes espacios, diferentes instancias de procesamiento. Están las salas de calderas, que son donde se extraen todos los nutrientes, todos los productos incorporados dentro de la caña, cuyo residuo o cuyo material o sustancia excretada o resultante es el bagazo, que también tenía nobles propiedades y era utilizado también como fibra para la realización de o composición, fabricación de diferentes materiales, pero sí estaban anexos a estas dos instancias, estos dos espacios, tanto área cultivable, o sea, cañaverales, como espacio de producción, formaban parte del mismo sistema, formaban parte del mismo entramado. La zafra, que es el periodo de cosecha de la caña, es el nombre que adopta el periodo de cosecha de la caña. La zafra generalmente era el corte de caña, el alzado de la caña y el traslado hacia el sistema de procesamiento. Lógicamente, en cuanto al ron, por ejemplo, el sistema, los mecanismos de obtención del aguardiente, que en un primer momento vimos como es una bebida con una textura, un olor y un sabor un tanto instintivo a lo que alcanzaría posteriormente el ron, que el ron ya es una bebida más estilizada, con un mayor nivel de exquisitez. En los tres momentos de procesamiento tecnológico que hemos visto desde el siglo XVII hasta el siglo XX, son tres momentos de procesamiento dentro de esa evolución tecnológica. Tenemos el trapiche,
tenemos el ingenio azucarero y el central azucarero, que en el siglo XX ya por su magnitud, por su envergadura, es capaz de procesar mayor cantidad de caña de azúcar. Lógicamente, el aguardiente de caña que se obtenía a partir del trabajo del trapiche, a partir de la utilización del trapiche, no es el mismo aguardiente que se obtiene cuando se utiliza el ingenio. Ya los niveles de procesamiento, los niveles de obtención, de pureza, de textura y de olor del aguardiente procesado en los ingenios difiere un poco de ese primer momento donde los trapiches, que eran mecanismos rudimentarios básicos, que eran una especie de rodillos, de molinos, movidos por resortes, por rodillos en los cuales se prensaba la caña cortada y se extraía el guarapo, que es el nombre de la melaza, que se extrae, que se obtiene cuando se prensa, cuando se presiona la caña de azúcar y sus derivados. También el desarrollo tecnológico trae aparejado que muchos de estos aguardientes también adquieran una evolución dentro de su propio proceso. La bebida alcohólica fermentada y destilada también, a medida que va evolucionando tecnológicamente este procesamiento, se va modernizando y se va obteniendo resultados diferentes. El ron cubano ligero, cuyo primer gran exponente podemos decir que es el Bacardí, lo mencionábamos, difiere de la restante producción de bebidas alcohólicas relacionadas, asociadas a la industria agroazucarera, precisamente por estas características de textura, de olor, de sabor, que le confieren los experimentos desarrollados por las pruebas experimentales desarrolladas por Facundo Bacardí, padre de don Emilio Bacardí, que fue el patriarca y el artífice de esta gran marca mundial. Pero sí, respondiendo su pregunta, todo forma parte de un mismo sistema. Y precisamente el gran mérito, el gran aporte desde el punto de vista visual y documental de estas litografías es plasmar, reflejar de una manera veraz, de una manera detallada, todos los elementos y todas las etapas dentro de este proceso. El corte de caña, primero el sembrado de la caña, el corte, la cosecha, el traslado hacia los sitios fabriles donde era procesado la planta y se obtenían todos sus derivados, y quizás el último elemento, última fase, etapa dentro de esta cadena sería la etapa productiva o la etapa de comercialización, donde ya los encargados de estas dinámicas comerciales entraban en interacción con muchos de los destinos a los cuales eran llevados tanto el azúcar como el ron y el aguardiente, que eran los principales productos. Estados Unidos, algunas naciones de América continental y por supuesto Europa eran los destinos donde principalmente se trasladaban estos productos. Sí, claro, es importante. Uno solo ve el producto final, ¿no? Ve la etiqueta, pero ya cuando uno empieza a desmenuzar todo lo que ese producto implica, que ya vimos desde la siembra de la caña hasta el diseñador, todo el sistema de distribución, toda la publicidad, o sea, ahorita ya se nos hace como muy automático, ¿no? Pero en ese sentido, pues también fue muy bonito, pues toda esta parte de las etiquetas, esta parte de las tarjetas postales, que todavía hace, no sé, 10 años, cierto vodka aquí en la Ciudad de México repartía tarjetas postales y las querías porque eran bonitas, ¿no? Sí. Entonces, Recientemente, hace un mes, ya que lo mencionas, ¿no? Sesionó en México en el 16º Congreso Nacional de Tarjetas Postales, casualmente, donde existe en México un movimiento de coleccionismo, intercambio y estudio desde diferentes perfiles e disciplinas investigativas de la tarjeta postal, no solamente como documento histórico, sino también como fuente de desarrollo de elementos visuales vinculados con las manifestaciones artísticas, la pintura, el grabado y la fotografía, que son, digamos, las manifestaciones que sirvieron de base al desarrollo de las tarjetas postales, ya desde finales del XIX y a todo lo largo del siglo XX.
el gran aporte, yo considero que el gran mérito de Eduardo Lapalante, este importantísimo litógrafo francés que estuvo en Cuba, fue, en primer lugar, la paciencia y la exquisitez con la cual, en primer momento, dibujó y luego litografió. Son dos momentos, son dos instancias diferentes dentro de la confección del libro que estaba comentando. Se tomó 2 años, entre 1855 y 1857, en recorrer cada uno de los 25 ingenios azucareros incluidos dentro del libro. No solamente visitar los ingenios, sino también estudiar cómo era el proceso fabril, el proceso industrial, estudiar, recorrer los entornos geográficos para elegir el sitio desde el cual obtener la mejor vista que iba a ser incluida dentro de la imagen, la mejor perspectiva, la mejor vista. Y eso también denota un estudio consciente y un interés por desarrollar un trabajo exquisito, un trabajo minucioso, que repetimos, independientemente del valor estético y el valor artístico agregado que tienen estas imágenes, que indiscutiblemente pueden ser consideradas y de hecho son obras de arte de altísimo valor estético, pero también ver el elemento publicitario, o sea, el elemento divulgativo. Es un libro, es un álbum concebido estrictamente para promocionar, para divulgar una industria que era considerada en Cuba en ese momento la mayor actividad económica. O sea, hay una intención, hay una intencionalidad francamente publicitaria, así lo dejan plasmado los artífices, los autores, tanto Justo Germán Cantero, que además de ser el autor de los textos explicativos de cada litografía, recordemos que era también hacendado, era colono cubano y era propietario de muchos de los ingenios que en Cuba en ese momento producían azúcar y comercializaban azúcar. Justo Germán Cantero era propietario de 2 de los ingenios incluidos en esta serie ilustrativa de los ingenios. O sea, no solamente es ver la intención de ofrecer un producto que visualmente era atractivo, técnicamente ofrecía una impecabilidad en cuanto al nivel de detalle, en cuanto al nivel de rigurosidad, sino también una intención, digamos que asolapada, de utilizar este recurso editorial, este recurso bibliográfico como soporte promocional. Y en 1857 se edita definitivamente, finalmente, en forma de álbum, este libro, y constituye un suceso de amplia acogida, no solamente entre la aristocracia cubana, sino también los mismos sectores de la aristocracia española. Cuando llega a España, cuando llega a la península ibérica, el libro constituye una rareza, constituye un asombro por el nivel de detalles, el nivel de exquisitez, pero también porque muchos de los ingenios que fueron retratados en esta serie eran desconocidos, no se conocían ni quiénes eran los propietarios, ni en qué lugar se ubicaban, y creo que también es la intención y el gran mérito de este álbum, que constituye hoy en día muchos de los grandes historiadores de la industria azucarera cubana, del sistema plantacionista cubano, aluden de manera invariable este texto, desde el propio Manuel Moreno Fraginales, que es el más importante estudioso del fenómeno plantacionista en Cuba, hasta otros historiadores contemporáneos como Oscar Zanetti, la propia Zoila Becali, que es una importante bibliógrafa cubana, considera que es el libro más importante editado en Cuba en el siglo XIX. Por su alcance, por su magnitud, constituye también una de las rarezas bibliográficas de todo el siglo XIX hispanoamericano. Hoy día constituye motivo de coleccionismo, es muy perseguido por coleccionistas, por estudiosos del fenómeno plantacionista, pero también por estudiosos del fenómeno artístico. No podemos ver de manera desligada ambas tendencias, ambas variantes, ambas dimensiones. El fenómeno artístico, litográfico, vinculado a el sector azucarero. Y una pregunta, a lo mejor ociosa, pero para nosotros desconocemos, quedaron algo de estas fábricas. Ahora, muchas de ellas constituyeron antecedentes directos de los grandes centrales azucareros del siglo XX. Muchos centrales azucareros
en el siglo XX. Mencionábamos que el central ya es en el siglo XX una extensión, es una proyección magnificada del ingenio azucarero del siglo XIX. Ya el central en el siglo XX tiene un mayor alcance, una mayor envergadura, un mayor incremento, un mayor nivel productivo, y muchos de estos centrales fueron erigidos, fueron construidos sobre los cimientos de los antiguos ingenios. El auge de la industria azucarera cubana, concentrada fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX, experimentará en las décadas restantes del siglo cierta contracción en cuanto a los niveles productivos y a su desarrollo, también influenciado por el inicio de la guerra de independencia en Cuba en 1868, que es un periodo también crítico para las actividades económicas, donde ya se inicia el proceso independentista cubano, Guerra de los 10 años, denominada Guerra de los 10 años, que se extiende hasta 1878, y por supuesto las plantaciones de caña se verán afectadas, porque el Ejército Libertador Cubano, que era la fuerza beligerante, la fuerza armada beligerante que apoyaba el proceso independentista cubano, utilizó los espacios de plantación de la caña de azúcar como mecanismo o estrategia de combate directo a la metrópoli española. Recordemos que muchos de los aristócratas propietarios de estas plantaciones de caña estaban a favor del proceso independentista, pero una gran mayoría también estaban en contra. O sea, se manifestó cierta decisión, cierta diferencia en cuanto a el posicionamiento político en ese momento. Actualmente muchos de estos ingenios constituyen ruinas arqueológicas. Solamente algunas dependencias fueron conservadas para posteriormente ser utilizadas o ser incorporadas a el entramado arquitectónico e ingenieril del central azucarero en el siglo XX, pero otras dependencias ya también por la propia obsolescencia tecnológica del sistema que se vio afectado cuando el central azucarero incorpora nuevas maquinarias, nuevos mecanismos para la producción del azúcar y de los rones, quedaron en franca obsolescencia ya tecnológica y no fueron utilizados. Entonces, solamente han quedado hasta la actualidad algunas ruinas arqueológicas que constituyen ruinas arqueológicas que se estudian actualmente dentro del sistema industrial cubano, pero gracias a Dios, como testimonio iconográfico, no solamente de la vitalidad y el funcionamiento que tuvieron en su momento, nos ha llegado esta serie litográfica, sino también algunas fotografías que ya en la segunda mitad del siglo XIX también fueron propiamente trabajadas en álbumes que fueron legados a la posteridad. Recordemos que ya en el segunda mitad del siglo XIX la fotografía desplaza un tanto o ocupa el protagonismo como manifestación visual de grandes posibilidades documentales, comparándolo con la litografía que en la primera mitad del siglo llegó a ocupar este posicionamiento, estas primeras posiciones. Pero muchas de estas instalaciones quedaron en desuso, no fueron utilizadas posteriormente, otras fueron destruidas durante el propio proceso de la guerra, fueron afectadas por incendios, fueron afectadas por vandalizaciones producidas por grupos armados guerrilleros que nada tenían que ver con el sistema o tenían que ver con los grupos armados cubanos de la Guerra de Liberación, y que fueron objeto de asaltos, fueron objetos de vandalización por parte de estos grupos, que también reconocían que muchos de estos propietarios contribuyeron a financiar parte de la guerra que desarrollaban en Cuba en ese momento, tanto cubanos como españoles. Y también hay otra por aquí, otra que nada más esta de la revista económica, que se me hace muy significativo por todos los elementos que contiene. Por un lado, pues tenemos aquí a la parte de la esclavitud, ¿no? Toda esta trata de personas. Yo supongo que la planta que está a la extrema izquierda de la pantalla, no sé si es el tabaco. Sí, es el tabaco.
en esta viñeta alegórica, la revista económica, quizás sea una de las revistas especializadas en temas económicos más importantes de Cuba en el periodo. Destaca por la exquisitez, la maravillosa factura de esta viñeta, donde lógicamente se representaban los principales rubros económicos del sector productivo, del sector agrícola en Cuba en este momento. Mencionaba el tema de la caña, mencionaba el tema del café y mencionaba el tema del azúcar. O sea, gradualmente también el café iría incorporándose a este sistema, a este mecanismo, a este espectro productivo agrícola de Cuba en el siglo XIX, muy asociado, muy relacionado con las oleadas migratorias de hacendados franceses y franco-haitianos procedentes de Saint-Domingue a inicios del siglo XIX que se asentaron en la región oriental de Cuba. Entonces, Revista Económica acude a la ilustración como ese mecanismo de divulgación, pero también como estrategia de afianzamiento visual, como estrategia de comentar o publicitar aquellos elementos que constituyen los principales renglones productivos en el momento. La trata negrera en Cuba está estrechamente relacionada con el sector productivo azucarero. En Cuba la abolición de la esclavitud tuvo lugar en 1886, último tercio del siglo XIX, pero indudablemente durante la primera mitad, si vamos a analizar de manera correcta, de manera integral, el desarrollo de la industria azucarera, no podemos verlo de manera desligada al fenómeno de la trata negrera. O sea, la trata esclava garantizó una mano de obra barata, una mano de obra esclava, donde las dotaciones de esclavos en los ingenios azucareros son los que van a llevar la voz cantante en cuanto al corte de caña y a la producción. O sea, indiscutiblemente son dos fenómenos que no pueden verse desligados. Y no solamente revistas económicas, otras publicaciones seriadas, diarios de la época, se van a valer precisamente de esta impronta, de esta huella, de esta significación de cada una de las actividades productivas que mencionaba como elemento visual dentro de la composición de alegorías, que la alegoría como característica iconográfica vemos que generalmente está representada, simbolizada en una figura humana que sintetiza o pondera determinada actividad de la cual es portadora o de la cual exhibe a través de determinados iconos o símbolos dentro de su producción visual. Entonces, es el caso particular de Revista Económica, una exquisita viñeta donde se muestran los elementos más importantes de la actividad comercial mercantil en Cuba en ese momento. El trabajo de las labores agrícolas, el trabajo mercantil a través de la navegación, el apoyo armado, el apoyo naval y la creación de las navieras es importante para comprender también el entramado y el contexto socioeconómico cubano en el momento. La creación de navieras, tanto cubanas como españolas, Compañía Transatlántica Española, Compañía Española de Navegación, la naviera Pinillos, son navieras importantes que también van a influenciar o van a contribuir al desarrollo económico de Cuba en esta etapa. Claro, sí, hay todo un paisaje marítimo, no sé si al fondo en el faro es el morro, no lo sé. Es el morro, es el morro, es el morro. Que es, bueno, es un baluarte significativo de la isla, de lo más conocido, obviamente, pues aquí en México, por lo menos en la etapa virreinal, todo pasaba primero por Cuba, antes de llegar acá, ¿no? Antes de llegar al continente, y pues sí es muy importante toda esta tradición marítima. Aquí vemos una de las, precisamente de estas efigies, de estas damas, trae un ancla, ¿no? Sí, trae un ancla la figura humana, la figura femenina que aparece de pie de forma ortostática, y la figura que está sentada sostiene un caducio. El caducio es un símbolo bisémico generalmente utilizado, asociado al sector de la salud y de la medicina humana, pero también al sector de comercio. Recordemos que Hermes, que era el dios del comercio en la tradición clásica griega, utilizaba su símbolo clásico, paradigmático, era el caducio. O sea, el caducio es el símbolo del comercio, es uno de los significados que se le incorpora, se le adjudican en los primeros siglos de
la etapa colonial y posteriormente como centro, punto de intercambio comercial, punto de referencia dentro del tráfico marítimo de mercancías, lógicamente debe estar siempre representada con aquellos elementos que iconográficamente distinguen o simbolizan su propia existencia. Sí, sí, esto lo podemos ver, por ejemplo, en todas lo que son las facturas de las empresas del finales del 19, principios del 20, que hacen unas viñetas preciosas, Cierto. preciosas que reflejan prácticamente su actividad y en este caso, pues la revista económica está reflejando pues todo lo que Cuba es en ese momento económicamente. Bueno, maestro Valdivia, pues nos dio muchísimo gusto que usted estuviera presente con nosotros desde esta isla que algunos le dicen de ensueño. Muchas gracias por darnos a conocer como su testimonio más importante, bibliográfico más importante. Y para nosotros, pues también reflexionar sobre nuestros propios tesoros semejantes, pues ahí está Rivera Cambas, también está Claudio Linati, muchos exploradores que seguramente también pasaron por Cuba antes de llegar a México y que retrataron pues toda nuestra parte arqueológica también. Bueno, pues muchísimas gracias por esta disertación y a todos los que nos están viendo, pues ya saben, pueden escribir sus comentarios en el chat del YouTube y pues aquellos que quieran contactar al maestro Valdivia, pues les dejamos sus datos también aquí en este chat. Muchas gracias, estimada Fabiola, por esta oportunidad de compartir con todos los amigos de AAVI y con todos los colegas y el personal en general interesado en la temática que he compartido con ustedes y quedo a su disposición para próximos eventos, próximos intercambios, donde podamos compartir experiencias y resultados de investigaciones que hemos estado desarrollando. Para mí ha sido todo un placer. No, pues muchas gracias. Ya saben, también consulten toda nuestra lista sobre los alimentos y también sobre el simposio de las bebidas, en donde participó el maestro Valdivia con el tema del café, que también es otro producto, como ya mencionó, particularmente cubano. Ya nos faltarían los puros. Sí, Los claros. es la tercera de las cuatro patas de la mesa. Muy bien. Café, azúcar y ron, tabaco y quizás la cuarta pata de la mesa sería, por ejemplo, pudiéramos mencionar el tema de la ganadería. La ganadería en Cuba también en la etapa colonial fue una actividad productiva muy importante Claro. que denota ese vínculo estrecho con los colonos y los hacendados que también en determinadas regiones de Cuba incrementaron el sistema productivo ganadero. O sea, básicamente la actividad comercial, productiva, económica de Cuba en la etapa colonial se centró en estas cuatro actividades económicas que acabo de mencionar. Iremos aprendiendo entonces. Muchas Un placer. gracias, maestro.